A ver, ¿y si les dijera que hemos estado leyendo algunos de los documentos más influyentes de la historia en el orden incorrecto? Esa es la idea que vamos a explorar hoy. Vamos a descubrir la verdadera historia detrás de las cartas del apóstol Pablo. No como están ordenadas en una biblioteca, sino cómo se vivieron, cómo se sintieron en el transcurso de una vida. Es que hay que imaginárselo. Esto no eran tratados filosóficos escritos en la tranquilidad de un estudio. Eran mensajes urgentes, casi desesperados, escritos desde la primera línea de un movimiento que estaban haciendo. Cartas para gente real, con crisis reales, que necesitaban una respuesta. Y la necesitaban ya. Bueno, aquí está el asunto. La Biblia organiza las 13 cartas de Pablo por su tamaño, de la más larga a la más corta. Es como si ordenáramos nuestros mensajes de texto por el número de palabras en lugar de por la fecha en que se enviaron. Se pierde toda la conversación. Pero cuando las leemos en el orden en que probablemente se escribieron, ¡wow!, emerge algo totalmente distinto. Vemos el arco de una vida entera, con sus peleas, su crecimiento y finalmente sus últimas palabras. Y esa vida, ¿saben con qué empieza? Con una pelea. Así que vámonos a la primera fase de su ministerio, a sus cartas más tempranas, las más apasionadas, escritas a comunidades nuevas, frágiles, que estaban siendo atacadas. Miren, la primera carta que tenemos de Pablo, Gálatas, está escrita con rabia. De verdad, se salta los saludos, los buenos deseos y va directo al grano. ¿Y por qué? Porque imagínense, Pablo casi se muere por llevarles el evangelio, y justo después llegan otros maestros a decirles, oigan, la fe en Jesús está bien, pero no es suficiente. También tienen que seguir todas estas leyes ceremoniales. Pablo explota y responde defendiendo con uñas y dientes la idea de que la gracia lo es todo, es suficiente. Y el resultado de esa defensa de la gracia es esta declaración. O sea, esto es revolucionario. En un mundo brutalmente dividido por raza, clase social y género, Pablo llega y dice, ¿saben qué? En Cristo todos esos muros se cayeron. ¡Boom! Ahora, si en Gálatas la pelea era por la doctrina, en Corinto la pelea era por la decencia humana más básica. La iglesia que Pablo fundó en esta ciudad portuaria, que era un caos, se estaba cayendo a pedazos. Y esta lista son solo algunos de los incendios que tuvo que apagar a distancia. Casi todos conocemos el famoso capítulo sobre el amor, 1 Corintios 13. Lo leen en las bodas, suena a un poema romántico, ¿verdad? Pero su contexto original no tiene nada de romántico. Fue una reprensión directa, una cachetada a una iglesia que se estaba devorando a sí misma por el orgullo. Les estaba diciendo, oigan, sin amor, todos sus dones espirituales, toda su sabiduría es puro ruido. Y para colmo, llegaron unos superapóstoles a Corinto a cuestionar su autoridad. Y cuando Pablo se defiende, no presenta una lista de sus éxitos, no, presenta una lista de sus cicatrices. Su currículum es su sufrimiento. Su argumento es que el poder de Dios se muestra, irónicamente, en nuestra mayor debilidad. Bien, ahora la historia da un giro. Pasamos de las batallas en el campo de misión a una perspectiva completamente nueva, una que se forma durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y es aquí donde su visión se vuelve más cósmica y, por increíble que parezca, más alegre. Antes de llegar encadenado a Roma, Pablo les escribe una carta, su obra maestra teológica. A diferencia de las otras, esta es para una iglesia que él no fundó, gente que ni siquiera conocía. Por eso es tan metódica. Es como si estuviera presentando su caso, paso a paso, capa por capa, explicándole la forma más completa posible qué es eso de la salvación por gracia. Y todo su argumento culmina aquí, en una de las cimas más altas de toda la literatura. Después de explicar el problema del pecado que nos afecta a todos, Pablo llega a esta conclusión, a esta certeza inquebrantable. Nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. Y finalmente Pablo llega a Roma, pero no como él quería, no como un visitante libre. Este cronograma nos muestra que llega como un prisionero, después de años en la cárcel y de sobrevivir a un naufragio. Llega encadenado, sí, pero no silenciado. Y desde ese arresto domiciliario, encadenado, dicen, a un soldado romano, Pablo escribe 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y a pesar de estar encerrado, de tener su mundo reducido a 4 paredes, estas cartas tienen la perspectiva más amplia, más grandiosa, más cósmica de todos sus escritos. ¡Qué ironía! Miren este dato, es increíble. En la pequeña carta a los filipenses, escrita desde la prisión mientras esperaba una posible sentencia de muerte, la palabra gozo o regocíjense aparece 16 veces. ¡16! Nos demuestra una alegría que, claramente, no tenía nada que ver con sus circunstancias.
Y aquí tenemos quizás la historia más personal de todas. Vemos el Evangelio en acción, dinamitando las estructuras sociales del Imperio Romano. Un esclavo fugitivo, que legalmente podía ser ejecutado por escapar, es enviado de vuelta a su amo, pero con una nueva identidad. Ya no es una propiedad, es un hermano amado. Y la escena cambia por última vez. Ahora estamos al final de la vida de Pablo. El mundo se ha vuelto un lugar mucho más oscuro bajo la persecución brutal del emperador Nerón. Y Pablo escribe su última carta, ya no desde un arresto domiciliario, sino desde un calabozo frío y húmedo. Este encarcelamiento no era como el primero. Para nada. El mundo había cambiado. Después del gran incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos. De la noche a la mañana, ser cristiano se convirtió en un crimen capital. Pablo ya no estaba en una casa alquilada, estaba en una celda, esperando la ejecución. Y en medio de su última carta a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo, encontramos esta petición tan humana. Esto nos muestra al hombre, a Pablo en toda su vulnerabilidad. A pesar de toda su grandeza teológica, en sus últimos días siente el frío y se siente casi solo. Y sin embargo, justo después de mostrarnos esa vulnerabilidad, escribe esta declaración triunfal. Fíjense que no dice gané todas las peleas o fui perfecto. Dice, peleé la batalla correcta, llegué a la meta y me mantuve fiel. La fidelidad, no la perfección. Esa era la meta final. Entonces, cuando vemos todo el viaje, desde esa primera pelea por la gracia hasta el frío de ese calabozo final, ¿con qué nos quedamos? Creo que todo se puede destilar en 3 ideas claras y muy poderosas. Pensemos en esto. El mismo mensaje central le dio libertad a los legalistas de Galacia, le dio orden a los caóticos de Corinto y le dio esperanza a un esclavo fugitivo. El Evangelio no espera que la gente se componga para poder actuar, no. Se mete de lleno en el desorden de la vida real tal como es. Las cartas de Pablo están empapadas de dolor. Golpes, traiciones, enfermedades, cadenas, de todo. Y sin embargo, él nunca ve el sufrimiento como un fracaso de la misión. Al contrario, lo ve como el escenario perfecto donde la gracia y la fuerza de Dios se pueden lucir. Pablo terminó su vida en un calabozo, no en un gran escenario, casi solo, pidiendo un abrigo para el frío. Y aún así, sus últimas palabras son de victoria, son de esperanza. Esto redefine por completo lo que significa terminar fuerte. No se trata de aplausos, se trata de ser fiel hasta el mismísimo final. Y esa es la pregunta que queda en el aire, ¿no? Estas cartas no se escribieron para adornar una biblioteca. Se escribieron para gente de carne y hueso con problemas muy reales. Y 2000 años después, el poder de sus palabras que nos hablan de una gracia que es real, de un Cristo que está vivo y de un amor del que nada, nunca nos podrá separar, ese poder sigue intacto.